Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre embriogenia, cuidado parental y desarrollo postembrionario en hexápodos. La mayoría de los huevos de hexápoda son de tipo centrolecítico, es decir, que tienen el vitelo acumulado en el centro y sufren segmentación o clivaje de tipo meroblástico, que es que el núcleo que está ubicado en el centro del huevo se divide múltiples veces y los numerosos núcleos que se generan, que son conocidos como enérgidos en ese momento, migran hacia el periplasma y forman una capa sincitial, es decir, una capa multinucleada sin células diferenciadas y que después empiezan a limitarse entre ellas y formarse células, y ahí se forma el blastodermo. Algunos de estos núcleos no alcanzan el periplasma a tiempo y quedan dentro del vitelo como núcleos vitelófagos. Los más importantes son los que van y se concentran en el ovosoma, porque estos van a permanecer como células madres incluso en la etapa adulta, como células germinales dentro de las gónadas, son las que van a ir produciendo después los gametos. Poco después, en la zona ventral del blastodermo, o sea, estos dibujos están orientados con la zona ventral hacia la derecha, la dorsal hacia la izquierda, la anterior arriba y la posterior abajo. Entonces, en la zona ventral del blastodermo se forma la banda germinal. Esta banda germinal es la que va a generar el embrión. El resto del blastodermo va a formar el saco vitelino, o conocido en insectos como serosa. En algún momento la banda germinal empieza a girar y a invaginarse dentro del saco vitelino, y de esa manera se generan el embrión propiamente dicho ya y el amnios que lo rodea, lo que implica también que esta capa que queda rodeando inmediatamente al embrión pasa a llamarse amnios, la membrana amniótica. Es posterior a este momento que se van formando los apéndices, se va formando la segmentación, y a medida que se va consumiendo el vitelo, el embrión vuelve a rotar y queda en su posición final antes de la eclosión. Los hexápodos, al igual que los cordados, presentan tres capas embrionarias. Externamente, un ectodermo. Este ectodermo es el que va a dar lugar al tegumento, a las glándulas exocrinas, al sistema nervioso, a los órganos de los sentidos, al estomodeo, al proctodeo, al sistema respiratorio y a los genitales externos. El mesodermo, que no surge como una invaginación del embrión como en otros animales, sino simplemente como una capa que se va diferenciando internamente, va a dar origen al sistema circulatorio, a la hemolinfa, a los músculos, a las glándulas endocrinas, al tejido graso y a las gónadas. El endodermo, por último, surge de una manera peculiar porque aparece como un par de cúmulos de células hacia los lados anterior y posterior del cuerpo, en los puntos donde se van invaginando el estomodeo y el proctodeo. Estos cúmulos de células van a ir acercándose, se fusionan y dan origen al mesenterio, al intestino medio. Durante el desarrollo temprano del embrión se diferencia el acrón, el presegmento, y luego van a ir formándose los diferentes segmentos de la cabeza con sus respectivos primordios apendiculares, incluyendo antenas, intercalares, mandíbulas, maxilas, labio. Todos estos van a dar lugar a apéndices de la cabeza, excepto el intercalar, que es reabsorbido en un momento posterior. Este intercalar es el equivalente a el segundo par de antenas de los crustáceos. También de a poco se van formando el resto de los segmentos del cuerpo, incluyendo los segmentos del tórax con sus patas y los segmentos abdominales con también pares de primordios apendiculares. Estos primordios apendiculares del abdomen también con el tiempo van a ir siendo reabsorbidos. Aunque la mayoría de los hexápodos liberan sus huevos, liberan a su prole, a su suerte, es decir, los dejan ya más o menos en las condiciones necesarias para su vida, o simplemente tiran sus huevos por ahí, en algunas especies puede observarse cuidado parental de los huevos o incluso de las larvas jóvenes frente a potenciales predadores o parásitos.
aspectos. Este cuidado parental puede ir mucho más allá de una hembra que aparenta estar empollando sus huevos y puede incluir conductas de almacenaje en masa, como en este caso, donde la hembra puede colocar el huevo primero y después almacenar comida para que la prole tenga que comer, o al contrario, almacenar y después colocar el huevo, o incluso alimentación progresiva, que es lo que vemos en muchas especies sociales, incluso esto continuando por generaciones consecutivas dentro de un mismo nido. Estos patrones que se ven en Coleóptera, en Hymenoptera y en Dictyoptera, en muchos casos ha ido desembocando a diferentes tipos de conducta gregaria a social, que van desde la simple cooperación parental hasta la eusocialidad, que es cuando existe una separación de castas, donde se da una división del trabajo y una división de la reproducción. En el caso de los Pasálide y también de los Sílfide, los adultos conviven con sus larvas y les dan de comer en la boca. Hay casos también de cucarachas que poseen glándulas que producen sustancias nutritivas y prácticamente amamantan a sus crías. La eclosión del huevo marca el inicio del desarrollo postembrionario, o también conocido como morfogénesis o metamorfosis. Esta eclosión puede verse facilitada por la existencia de un opérculo en algunos tipos de huevos que permite que la larva destape más fácilmente el huevo, o simplemente la larva se abre camino mordisqueando el corio. Existen diferentes tipos de desarrollo postembrionario o metamorfosis que vamos a ver más adelante, pero cabe recalcar algunos términos que se utilizan para nombrar las diferentes formas que va adquiriendo el individuo a lo largo de su desarrollo. Por un lado están los estados o etapas, que son los diferentes tipos morfológicos, fisiológicos y bionómicos general que presenta el individuo, así bien diferenciados a lo largo de su vida, que puede incluir larva y adulto o larva, pupa y adulto. Estados de vida bien marcados. Ahora, dentro del estado larvario podemos observar una serie de estadios que normalmente son nombrados por su orden de aparición consecutiva, y aparición nos referimos a lo que sucede entre una muda y otra o después de cada muda, y cada estadio normalmente ocupa un periodo de tiempo determinado. Además, dentro de cada estadio observamos una fase o instar que se refiere a la morfología general que tiene la larva en este momento. Son términos que, si bien existen autores que tratan de definirlos mejor, existe mucha confusión y por lo tanto las palabras estadio, instar, fase o periodo las vamos a encontrar en la literatura usadas de manera intercambiable. Una importancia grande que tiene la metamorfosis, y sobre todo en sus formas más complejas, es que el individuo en sus diferentes etapas de vida puede aprovechar diferentes fuentes de recursos vitales, y de esta manera larvas y adultos evitan competir por los mismos recursos o evitan competir por medio de los mismos mecanismos de aprovechamiento. Esto evita una superposición y una competencia dentro de la misma especie. Actualmente se reconocen tres tipos principales de desarrollo postembrionario. Estos tipos de desarrollo se diferencian no solamente en la cantidad y el tipo de etapas, sino también por el grado de diferenciación que hay entre estas diferentes etapas. Esta diferenciación puede ser morfológica, el aspecto externo; anatómica, referente a cómo van cambiando los órganos internos; fisiológica, el funcionamiento dentro de cada etapa; ontogénico, las transformaciones en sí; y bionómico, es decir, si ocupan diferentes nichos, si tienen diferentes comportamientos, si tienen diferentes tipos de alimentación. El primer tipo de desarrollo postembrionario que vamos a ver es el ametábolo, o también conocido como metamorfosis simple. En este caso no existen diferencias sustanciales durante el desarrollo más allá del simple crecimiento y alguna que otra diferencia en las proporciones del cuerpo. Tanto el hábitat como la alimentación y el comportamiento se mantienen iguales durante todo el desarrollo del individuo, y la única diferencia importante suele ser la maduración
maduración del aparato reproductor. Este tipo de desarrollo los encontramos en todos aquellos grupos hexápodos basales que son primariamente ápteros, es decir, los entognatos, los arqueognatos y los zigéntomas. Hay solamente un grupo que es bastante peculiar, que son los protura, que por un lado tienen desarrollo anamórfico, es decir, que nacen con menos segmentos de los que van a tener en la etapa adulta, y por otro lado son capaces de seguir teniendo mudas durante la etapa adulta, aunque en este caso ya sin que exista crecimiento después de cada muda. El segundo tipo de desarrollo es el hemimetábolo. Este es posiblemente el más controversial porque durante la historia de la entomología se ha ido dividiendo y después se ha ido juntando nuevamente en diferentes tipos o subtipos que vamos a ver después. Y en este caso las larvas, que también se conocen como ninfas, pueden ser muy similares, incluso remotamente parecidas al adulto. Suelen tener el mismo tipo de organización corporal, el mismo tipo de aparato bucal, el mismo tipo de alimentación, ocupar nichos ecológicos similares, y el adulto, además de diferenciarse por la maduración del aparato reproductor, también se suele diferenciar por el desarrollo definitivo de las alas. Estas alas en las larvas pueden irse desarrollando gradualmente de manera externa como lóbulos, por lo que a este tipo de desarrollo también se lo conoce como desarrollo exopterigoto. Este tipo de desarrollo lo observamos en todos los insectos pterigotos que pertenecen a los grupos de Paleoptera, Ortopteroidea y Hemipteroidea. Ya a partir de aquí no observamos casos de muda durante la etapa adulta porque normalmente las alas no se pueden mudar, pero una gran excepción sucede en Ephemeroptera porque ellos tienen una etapa subadulta que puede durar unos minutos o unas horas, que emerge del agua con alas y en poco tiempo sufre otra vez una muda que da lugar al adulto definitivo. Pero es el único caso. Normalmente a partir de este tipo de desarrollo ya si ves un insecto alado ya es adulto. Y entonces podemos ver los diferentes subtipos de desarrollo hemimetábolo. Uno de ellos es el que se da en los paleópteros, Ephemeroptera y Odonata, y en el orden ortopteroideo de los plecópteros. En estos casos hay una marcada diferencia ecológica entre la larva, que es acuática, y el adulto, que es aéreo, y que puede ir acompañada también de diferencias estructurales bastante importantes, como que por ejemplo las larvas sean branquiadas, cosa que no existe en ningún otro tipo de insecto, por lo menos no en la etapa adulta, o que las piezas bucales sean muy diferentes. En el caso de Ephemeroptera, larvas con piezas bucales masticadoras y adultos que no tienen piezas bucales, o en el caso de Odonata que tienen el labio en forma de máscara, cosa que no existe en el adulto. Históricamente era a este tipo de desarrollo al que se le llamaba hemimetábolo, o también algunos autores le llamaban prometábolo. Y hemimetábolo por estar marcado por dos tipos de vida bien distintos: ninfa y adulto, que en este caso de este tipo de ninfas acuáticas o larvas acuáticas recibe también el nombre de náyade. Ya en la mayoría de insectos ortopteroides y hemipteroides, las diferencias ecológicas y morfológicas entre larvas y adultos, o sea, entre ninfas y adultos, no son muy grandes y los cambios corporales se dan de manera gradual. Entonces, históricamente a estos insectos con desarrollo gradual se les conocía como paurometábolos, que pauros quiere decir pausado o gradual. Sin embargo, hay que destacar que en estos dos grupos, en Ortopteroidea y en Hemipteroidea, existe una gran cantidad de especies que son ápteras, o especies que tienen formas aladas y formas ápteras, es decir, formas que no tienen alas, por lo que su desarrollo, que en realidad es hemimetábolo, da la impresión de ser un desarrollo de tipo ametábolo. Por último, tenemos el caso de algunos insectos que son hemimetábolos, pero que presentan un desarrollo un poquito más complejo, con uno o más instares que son inmóviles o que incluso no se alimentan previos a la etapa adulta y que están más o menos diferenciados morfológicamente. Podemos citar, además de estos ejemplos que están acá, a los Cocoidea dentro de Hemiptera sternorhynca, en los que muchos de los estadios larvales son inmóviles y luego la hembra puede ser inmóvil o el macho puede ser volador, pero en particular nos referimos acá a
al desarrollo que es conocido por algunos autores como neometábolo, que sucede en Aleirodide, que son hemípteros Sternorhyncha, y en Tisanoptera, que es un orden propiamente de insectos. A estos estadios larvales inmóviles y que no se alimentan, los autores suelen llamarlos con nombres como pseudopupa, proninfa, propupa o incluso pupa, pero no son realmente pupa en el sentido que vamos a ver después en los insectos holometábolos, porque no sucede toda la serie de transformaciones internas que se dan en una pupa verdadera. Así llegamos al tercer tipo de desarrollo postembrionario, que es el holometábolo o también conocido como metamorfosis completa. En este tipo de desarrollo las larvas son completamente diferentes a los adultos, no solamente en su aspecto general, sino incluso en detalles como que no tengan patas, por ejemplo, pueden tener o no tener, pueden tener un aparato bucal diferente, puede ser que la larva sea masticadora y el adulto sea chupador, pueden tener fuentes de alimentación completamente diferentes, vemos orugas que comen hojas y mariposas adultas que se alimentan solamente de líquidos. Esto también conlleva a una organización diferente del aparato digestivo, pueden vivir en medios totalmente diferentes, por ejemplo una larva que puede vivir dentro de un cadáver siendo necrófaga y un adulto de vida libre. Durante todo el desarrollo larvario no se observan primordios alares externos, estos primordios recién aparecen en la pupa y por eso a este tipo de desarrollo se lo conoce también como endopterigoto. Este tipo de desarrollo es la característica principal que define a los órdenes holometábolos, que incluye a los órdenes más diversos de insectos como Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, además de otra serie de órdenes menores. Algo que hace bien distinto a este tipo de desarrollo de los otros que vimos anteriormente es que la larva posee dentro de su organismo una serie de bloques de tejido embrional latente que se conocen como discos imaginales y que se activan previamente a la muda que va a dar lugar a la pupa en una etapa que se conoce como fase prepupal. No es un estadio larval, sino más bien una fase dentro del último estadio larval. Ya dentro del estado de pupa, estos discos imaginales comienzan a proliferar y a generar los órganos y sistemas del adulto. Y muchos tejidos y órganos larvarios, sobre todo la musculatura y el sistema digestivo, van degradándose, son digeridos y son reciclados como nutrientes para los órganos y tejidos del futuro adulto. En este cuadro podemos ver la distribución de diferentes discos imaginales en una larva de mosca, mostrando las diferentes estructuras que van a originarse a partir de estos diferentes discos imaginales. Existen especies que tienen biología larvaria compleja y que se ve reflejada en instares con diferente morfología y diferente comportamiento o incluso diferente tipo de alimentación. A este fenómeno se lo conoce como heteromorfosis o hipermetamorfosis y se observa en algunas familias de coleópteros con hábitos parasíticos, así como en himenópteros también parasitoides. Lo más frecuente es que exista unas primeras fases larvarias que son más activas y realizan una búsqueda activa de hospederos y por lo tanto tienen patas y mandíbulas prominentes, y luego fases de parasitismo sedentario donde va dándose una reducción gradual de los apéndices. En el caso particular de algunos parasitoides hay casos particulares entre algunos parasitoides donde varias especies de parasitoides compiten por una misma especie hospedera y por lo tanto su primera fase larvaria posee mandíbulas muy prominentes y agudas que sirven para matar a cualquier otro individuo que pueda estar compitiendo por el mismo hospedero antes de pasar a una fase de larva normal, por decir así. Independientemente del tipo de desarrollo
que pueda presentar un hexápodo, existe un fenómeno que puede suceder en cualquier momento de su desarrollo, sea embrionario o postembrionario o incluso durante la etapa adulta, que se conoce como diapausa. La diapausa es una detención metabólica del desarrollo, es decir, no es una etapa de hibernación o de estío donde se detiene la actividad del individuo, sino que simplemente el desarrollo que debería darse se atrasa o se enlentece, y este tipo de atraso es importante sobre todo para especies cuyo ciclo vital abarca algunas temporadas que sean desfavorables, ya sea para el desarrollo, la alimentación o la reproducción, permitiendo sobre todo que muchos o la casi totalidad de los adultos de una cierta generación emerjan de manera sincrónica, emerjan juntos y que entonces puedan encontrar pareja y reproducirse en un momento correcto y favorable. Va a variar según la especie en qué estadio de la vida va a suceder esta diapausa y cuál es el factor ambiental que lo desencadena. Generalmente se trata de factores ambientales abióticos que pueden ser fotoperiodo, temperatura y humedad. La diapausa se ha detectado más o menos en una treintena de especies, pero es probable de que sea mucho más común entre las diferentes especies de insectos. Cabe mencionar ahora que existen sistemas de clasificación, es un sistema de clasificación más bien artificial y conveniente y no muy bien organizado hasta ahora, de las pupas, tal vez un poco mejor definido, y sobre todo de las larvas en insectos holometábolos, según sus proporciones generales y algunas características particulares, sobre todo el desarrollo de las patas, el desarrollo de la cabeza y si tienen o no movilidad o si tienen ciertos órganos, que sirve para tener una idea de el aspecto general que tienen estas larvas y estas pupas y el posible nicho ecológico que ocupan. Entonces vamos a tratar de ver acá algunos de los tipos principales de larvas y de pupas. Si vamos a separar las larvas según la cantidad de patas que presentan, entonces tenemos en primer lugar larvas polípodas, larvas hexápodas y larvas ápodas. En la primera categoría, que son las larvas polípodas, tenemos las larvas eruciformes, es decir, las orugas, que son características principalmente del orden Lepidoptera. Suelen tener cabeza muy bien definida, tienen 3 pares de patas torácicas cortas y luego tienen una serie de falsas patas abdominales que van en número desde 4 hasta 9 incluso. Observamos también este tipo de larva en Mecoptera y en Hymenopteros de la superfamilia Tentredinoidea. Este esquema corporal permite que la larva se aferre bastante fuertemente al sustrato mientras avanza y se va alimentando de él, especialmente y particularmente a el limbo de las hojas, aunque en el caso de Mecoptera se trata de insectos que viven en la hojarasca. Luego existe una serie de tipos de larvas hexápodas, es decir, aquellas que tienen las 6 patas torácicas, dentro de un esquema bastante caótico. Muchas de ellas son diferentes tipos de larvas que observamos dentro de Coleoptera y que tienen nombres propios ligados a qué familia las presenta, y que por lo tanto no vamos a explayarnos demasiado en cada diferente tipo de larva, sino a mostrar algunos de los principales. Tal vez uno de los más ampliamente difundidos en general entre insectos de este tipo de larvas son las larvas de tipo campodeiforme. Son larvas muy móviles, tienen el cuerpo lanceolado o ligeramente alargado, las patas son más bien largas y suelen mantener el cuerpo bien sustentado sobre el sustrato, y la cabeza generalmente es de tipo prognato. Se trata generalmente de larvas predadoras y las observamos en Neuroptera y en Coleoptera. Otro tipo similar, pero con las patas un poco más cortas y con el cuerpo más voluminoso y más largo, es el tipo carabiforme. Este tipo lo encontramos también en algunos Neuropteras, sobre todo en Neurópteros grandes acuáticos y en Coleópteros predadores, también larvas acuáticas de Coleópteros y algunas larvas terrestres. Luego tenemos las larvas de tipo elateriforme, que son similares a las carabiformes, solo que con las patas mucho más cortas, el cuerpo generalmente
generalmente más alargado todavía. Algunas de estas larvas se conocen como gusano alambre. Y el cuerpo bastante más esclerosado también. Es característica de coleópteros que viven en condiciones crípticas y son saprófagos o fitófagos. Generalmente en las familias Elateridae, Tenebrionidae y familias cercanas a estas dos. Y luego tenemos las larvas de tipo escarabiformes. Son larvas con cabeza hipognata, con las patas relativamente cortas, el cuerpo bastante voluminoso y doblado en forma de C, y que no tienen casi movilidad. Son larvas sedentarias, son crípticas y generalmente son detritívoras, coprófagas, necrófagas o fitófagas. Es el tipo de larva típico de la familia Scarabaeidae. Finalmente tenemos la tercera categoría grande de larvas, que son las larvas ápodas, es decir, las que no tienen patas. Dentro de esta categoría distinguimos tres subcategorías principales según el desarrollo de su cabeza. En primer lugar tenemos las larvas ápodas eucéfalas, es decir, aquellas que tienen la cabeza bien desarrollada y bien esclerosada. Y en esta categoría caben, por un lado, larvas más o menos sedentarias y voluminosas, como serían las larvas himenopteriformes del orden Hymenoptera, así como varias larvas de coleóptera de los tipos Curculioniforme, Buprestiforme y Cerambiciforme, cada una nombrada según la principal familia que las posee. Y en todos los casos se trata de larvas de hábitos crípticos y poca movilidad, que viven o dentro del tejido que la alimenta o que dependen del cuidado directo o indirecto de la madre. Otro tipo de larva ápoda y eucéfala son de vida más activa y más o menos relativamente libre, y se incluye aquí las larvas de muchos dípteros nematóceros, como el caso de los Simulidae, de los Culicidae o de los Chironomidae. Tenemos después el caso de las larvas hemicéfalas, donde son las piezas bucales y una parte de la cabeza nomás las que están esclerosadas, mientras que el resto de la cabeza es membranoso y está retraído dentro del tórax. Este tipo de larvas las encontramos en dípteros nematóceros de la superfamilia Tipoloidea y también en aquellas familias de díptera conocidas tradicionalmente como Brachycera. Y por último están las larvas ápodas acéfalas, o también conocidas como vermiformes. En este caso la cabeza está totalmente desclerosada, no tiene partes duras externas, es prácticamente indistinguible del resto del cuerpo, y la única parte esclerosada que podemos llegar a ver son las mandíbulas que entran y salen de la cavidad bucal y que están articuladas internamente al esqueleto cefalofaríngeo. Este tipo de larvas es típica de un enorme grupo de díptera que son los dípteros ciclorrafa. Ya en cuanto a tipos de pupa, tradicionalmente se reconocen tres tipos básicos que pueden ser más o menos bien distinguibles entre sí, aunque a veces en algunos casos uno se queda con un poco de duda. El primer tipo es el de las pupas exaratas. En este caso, las alas, es decir, los primordios alares, las patas y las piezas cefálicas, los apéndices cefálicos, se observan más o menos sueltos del resto del cuerpo y bastante bien reconocibles como estructuras del futuro adulto. Este tipo de pupa lo observamos en Neuroptera, en Coleóptera, en Hymenoptera, en Siphonaptera, en Mecoptera y en Trichoptera. Luego está el tipo de pupa llamado Optecta. En este caso, las alas, los primordios alares y los apéndices cefálicos y las patas están adheridos entre sí e incluso adheridos al cuerpo, de manera que generalmente lo que distinguimos nada más es la silueta de ellos en la superficie de la pupa. Este tipo de pupa lo encontramos en dípteros nematóceros, en dípteros braquíceros, en algunos himenópteros parasitoides, pero sobre todo en Lepidoptera, donde vemos el tipo de pupa optecta más típico. Y el último tipo de pupa es más o menos un engaño. Son las pupas de tipo coarctado, o también conocidos simplemente como puparios. En realidad se trata de pupas exaratas, pero que nunca salieron de la última piel larvaria. Y esta última piel larvaria se infla y se esclerosa a un grado que parece un granito, una semilla o algo así. Es el tipo de pupa clásico de los dípteras ciclorrafa. Estos dípteros cuentan con un órgano especial que es el ptilinum, que es como un airbag
que tienen en la cabeza, solo que no es de aire, es de hemolinfa, que en el momento del nacimiento ejerce presión y destapa el pupario para que pueda salir el adulto, para después ser retraído dentro de la cabeza y no aparecer nunca más. Justamente una característica principal de este grupo es poseer una cicatriz en forma de U invertida en la cara, que se conoce como surco tilinal, que es justamente por donde sale el tilinum en el momento del nacimiento del adulto. Por último, y ya que hablamos del caso del pupario, en donde la pupa se encuentra envuelta en la piel de la larva, existen no solamente pupas libres, sino pupas que pueden estar encerradas, ya sea dentro del medio en el cual empupó la larva, o en otros casos la larva se encarga de fabricar alrededor de ella algún tipo de capullo protector, generalmente en base a seda y en ocasiones también incluyendo partículas de materiales que tiene alrededor. Y esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.